Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Y en este video vamos a hablar de las últimas noticias que ha dado el gobierno, migraciones para todos los inmigrantes aquí en Canadá, especialmente a aquellos inmigrantes que han venido con permiso de trabajo y que han venido con sus familias, con sus hijos adolescentes de 15, 14 y 16 años. Así que, ¿cuáles son esas noticias? Ahora yo les explico. Empezamos. Y pues ahí les va la noticia. Primero, antes, cuando ustedes venían con permiso de trabajo a Canadá como padres de familia, ¿verdad? Con los hijos no podían trabajar. No, mi hija tiene 16, mi otra hija acaba de cumplir 15 años y pues aquí la mayoría de jóvenes ya trabajan a la edad de 16. Pero en mi caso, por haber venido con permiso de trabajo y estudiante internacional y todo el proceso, no permitían que mis hijas trabajen. Pero ahora con esta noticia ya los hijos, hijas de todos los que tienen permiso de trabajo y están en Canadá ya pueden trabajar, si es que están en edad de trabajar, ¿no? A partir de los 16 años. Y pues eso les ayuda a poder juntar horas para su experiencia canadiense, para que puedan tener un poco más de experiencia aquí y les sirva mucho en sus futuros trabajos. O ya sea si tuvieras un permiso de trabajo abierto, que es mi caso, para trabajar en cualquier empresa de Canadá, o tuvieras un permiso cerrado para trabajar en una empresa específica de Canadá, tus hijos no podían trabajar, no por más que tuvieran 16, 17, 18 años, a no ser que al menos que ellos saquen un permiso individual. Pero ahora con esta noticia del gobierno está muy buena porque los hijos también pueden trabajar. Y ahí les pongo en la pantalla lo que realmente dice la página de migraciones. Y les voy a leer ahí. Dice, cambios en la elegibilidad para trabajar en Canadá para cónyuges, parejas, de hecho, e hijos independientes de titulares de permisos de trabajo. Y ese es en la página de Canadá. Dice, a partir del 30 de enero del 2023 ampliaremos la elegibilidad para trabajar en Canadá. Y significa que los hijos también pueden trabajar. Y eso es bueno porque hay 2 meses que les dan de vacaciones y que podrían estar los hijos teniendo esa experiencia canadiense que les va a ayudar realmente a tener éxito cuando ellos ya acaben la universidad o en el futuro, si quieren poder juntar un dinero extra para sus gastos personales, porque la vida en Canadá es bastante cara, eso también les va a ayudar. Y esta noticia de que los hijos ya pueden trabajar empieza el 30 de enero del 2023. Y aquí hay otro comunicado que les voy a leer. Y los links para que puedan acceder a estos comunicados que los encuentras en la página del Gobierno de Canadá, se los dejo ahí abajo en la descripción para que puedan acceder. Les leo. Comunicado de prensa. Este 2 de diciembre del 2022. El ritmo de la recuperación económica de Canadá ha dificultado que los empleadores, incluidos los de la industria del turismo, encuentren los trabajadores que necesitan. El honorable Sam Fraser, ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, y el honorable Randy Boissonnaud, no sé cómo se pronuncia, ministro de Turismo y ministro de Asociado de Finanzas, anunciaron que Canadá extenderá los permisos de trabajo a los familiares de trabajadores extranjeros temporales, ampliar la elegibilidad para permisos de trabajo a los miembros de la familia que acompañan al solicitante principal a Canadá, ayudará a abordar la escasez de mano de obra al ayudar a los empleadores a encontrar los trabajos que necesitan. Antes de este anuncio, los cónyuges solo eran elegibles para un permiso de trabajo si el solicitante principal trabajaba en una ocupación de alta calificación. Esta medida temporal tiene como objetivo mejorar el bienestar emocional, la salud física y la estabilidad financiera de los trabajadores al mantener unidas a las familias. Como resultado, se espera que el trabajador se integre mejor en su entorno de trabajo y comunidad en general. A partir de enero del 2023, a través de una medida temporal de 2 años, Canadá ampliará la elegibilidad para trabajar en Canadá a cónyuges e hijos en edad de trabajar a través de un enfoque gradual para trabajadores en todos los niveles de habilidad. Esto incluirá a las familias de los trabajadores de la atención de la salud, el comercio y la hostelería. Por ejemplo, como resultado de este nuevo enfoque, se estima que los familiares de más de 200,000 trabajadores extranjeros podrían comenzar a trabajar en Canadá, ofreciendo una mayor oportunidad
tanto para los trabajadores extranjeros que buscan trabajar en Canadá como para los empleadores que atienden sus necesidades laborales. La medida temporal se implementará en 3 fases para asegurar su implementación exitosa. La fase 1 permitirá a los familiares de los trabajadores que vienen a Canadá a través de la corriente de salario. Bueno, toda esta información y el link de lo que les estoy leyendo se los dejo ahí abajo en la descripción. Y ya saben, si lo encuentran en inglés, solamente tienen que cambiarle en el traductor de Google para que traduzca toda la página en español. Espero que esta información les sirva de cómo puede ahora trabajar sus hijos si es que vienes a Canadá con un permiso cerrado de trabajo o un permiso abierto de trabajo. Ahora todos en la familia, incluyendo el esposo, los hijos, pueden ayudar trabajando para que puedas vivir en este país que te da muchos beneficios. Así que no se olviden de darle like, suscribirse a mi canal para que puedan estar recibiendo más videos como este. Cuídense mucho. Bye bye.